Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. A ti confiamos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. A ti acudimos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. En ti esperamos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría, para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: Alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén,
Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas las criaturas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Que alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera.
Palabra del Señor. Celebramos esta Eucaristía ya en el 14º domingo del tiempo ordinario. Y nos encontramos en este apartado del Evangelio en el que se está evaluando la misión. Es importante, pues, hacer un recorrido breve de estos capítulos para entender el porqué, el texto que hoy nos ofrece la Sagrada Escritura. En primer lugar, nos encontramos en la situación de la predicación de Jesús en el planteamiento de la visión del proyecto de una nueva humanidad, la humanización. ¿Por qué? En el mundo judío se había llegado al punto de la legalidad de cada acto humano. Todo estaba trazado mediante mandamientos. Estaban los mandamientos de la ley de Dios, que los interpretó Moisés y dejó una cantidad de mandamientos en relación a los principales mandamientos dados por Dios. A lo largo de la historia fueron agregando a los mandamientos de Moisés, agregando otra serie de mandamientos, al grado que cuando vino Jesús existían 613 mandamientos que toda persona que quería ser justa tenía que vivir a cabalidad la legalidad de estos 613 preceptos. De modo que aquellos que no eran capaces de vivir todos estos mandamientos estaban marginados. Y ahí está entonces el grupo, los niños no pueden vivir la ley. Las mujeres tampoco pueden vivir la ley. Y de ahí vienen quienes por una enfermedad determinada que está en el catálogo de esas leyes como fruto del pecado, como puede ser la parálisis, puede ser la lepra, es lo peor, como puede ser el sordo, el mudo, cantidades. Y luego los pecadores, quienes tenían oficios públicos en relación a Roma, ya estos eran publicanos, pecadores, gente que estaba catalogada fuera del mundo judío. Así que el judaísmo era un pequeño grupo que decían que cumplían todas estas leyes. Ha aparecido Jesús enseñando sobre el reino de Dios. Ha manifestado la inmensa misericordia de Dios. Y ha venido, por lo tanto, antes de este capítulo, estamos aquí en el capítulo 11, pero los anteriores capítulos ha comenzado hablando Jesús de las bienaventuranzas, cómo se puede llegar a ser justo en la interpretación que el Señor Jesús ha dado en los capítulos 5, 6 y 7. Y luego hemos visto las acciones de Jesús, como Él ha curado al enfermo, al leproso, al enfermo de fiebre, al ciego, etcétera. Ha venido trabajando con la gente que consideraban que era marginada, que era gente impura. Ante estas acciones de Jesús, cuando esperaba que los fariseos, los legistas, los escribas, rabinos, atendieran el proyecto de Jesús, no le dieron crédito. Y es aquí donde Jesús va evaluando de que en realidad la gente que estaba asegurada en sus grupos,
fariseos, saduceos, esenios, celotas. Todos estos grupos grandes tenían su seguridad en la doctrina y en la práctica, que en el caso de los saduceos, el sumo sacerdote. En el caso de los laicos fariseos, ellos tenían sus pequeños dirigentes. En el caso de los celotas, tenían sus dirigentes. Los esenios tenían sus dirigentes. Cada quien vivía a un estilo particular de la vida de fe en el judaísmo. Jesús habló abiertamente, pero pocos le aceptaron. En su mayoría han aceptado el proyecto del reino de Dios, de trabajar por el reino, la gente marginada. A esto se deben estas palabras que encontramos ahora en el texto para poder entenderlo. Solo los pequeños pueden entender y aceptar la buena noticia del reino. Solo los pequeños. Ya lo ha dicho el profeta Zacarías, que aquel que viene es un rey humilde, sencillo. Ya lo ha dicho el apóstol Pablo en su carta, de que los que poseen el Espíritu de Jesucristo, el humilde, el sencillo, son los que ocupan este espacio en el corazón de Dios. De frente pues a la acogida del mensaje del reino por parte de los pequeños, Jesús tiene un gran gozo y espontáneamente transforma su gozo en una oración al Padre. Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y discretos y las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque así te plugo. Los sabios, los doctores de aquel tiempo, habían creado una serie de leyes en torno a la pureza legal que después se imponían al pueblo en nombre de Dios. Ellos pensaban que Dios exigía todas estas observancias para que el pueblo pudiese tener paz, pero la ley del amor revelada por Jesús afirmaba lo contrario. De hecho, lo que cuenta no es lo que hacemos por Dios, sino más bien lo que Dios en su gran misericordia hace por nosotros. Los pequeños oían esta noticia buena y se alegraban. En cambio, los sabios y doctores no conseguían entender tal clase de enseñanza. Hoy, como en aquel tiempo, Jesús está enseñando muchas cosas a los pobres y a los pequeños. Los sabios e inteligentes harán bien en convertirse en discípulos de estos pequeños. Jesús oraba mucho. Oraba con los discípulos, oraba con el pueblo, oraba solo. Pasaba noches enteras en oración. Llegó a resumir todo su mensaje en una oración de 7 peticiones, que es el Padre Nuestro. A veces, como en este caso, los evangelios nos informan el contenido de la oración de Jesús. Otras veces nos dan a conocer que Jesús rezaba, pues, los salmos. En la mayoría de los casos, sin embargo, dicen simplemente que Jesús oraba. Hoy por todas partes se están multiplicando, pues, los grupos de oración. En el Evangelio de Mateo, el término pequeños a veces indican a los niños, otras veces indican sectores excluidos de la sociedad. No es fácil distinguir. A veces lo que se llama pequeño en un evangelio es llamado niño en otro. Además, no siempre es fácil distinguir entre lo que pertenece a la época de Jesús y lo que es, por el contrario, en tiempo de las comunidades para las que han sido escritos, pues, los evangelios. Pero aun siendo esto así, lo que resulta claro es el contexto de exclusión que reinaba en la época de Jesús.
En San Mateo, pues, se ha hablado del origen de la nueva ley. El Hijo conoce al Padre, Jesús siendo el Hijo, conoce al Padre y sabe lo que el Padre quería, cuando en el pasado había llamado a Abraham y a Sara para formar un pueblo y cuando consignó la ley a Moisés para reforzar la alianza. La experiencia de Dios como Padre ayudaba a Jesús a entender de una manera nueva las cosas que Dios había dicho en el pasado. Lo ayudaba a reconocer errores y límites dentro de los cuales la buena nueva de Dios había estado prisionera de la ideología dominante. La intimidad con el Padre le ofrecía un criterio nuevo que lo colocaba en contacto directo con el autor de la Biblia. Jesús no iba de la letra a la raíz, sino de la raíz a la letra. Él buscaba el sentido en la fuente. Para entender el sentido de una carta es importante estudiar las palabras que contiene, pero la amistad con el autor de la carta puede ayudar a descubrir una dimensión más profunda en esas palabras que el solo estudio no es capaz de revelar. Por eso Jesús invita a todos aquellos que están cansados y promete su descanso. El pueblo de aquel tiempo vivía cansado bajo el doble peso de los impuestos y de las observancias exigidas por las leyes de pureza. Y Jesús dice: tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es blando y mi carga es ligera. A través del profeta Jeremías, Dios había invitado al pueblo a investigar en el pasado para conocer qué camino bueno podría dar descanso a las almas. Este camino bueno aparece ahora en Cristo. Jesús ofrece descanso para las personas. Él es el camino. Así lo enseñó en San Juan 14, en el capítulo 14, 6, dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino por mí. Ahora el Maestro se ha puesto de modelo, de paradigma. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Como Moisés, Jesús era manso y humilde. Muchas veces esta frase ha sido manipulada para pedir al pueblo sumisión, mansedumbre y pasividad. Lo que Jesús quiso decir es todo lo contrario. Él pide que el pueblo, para poder entender las cosas del reino, no le dé tanta importancia a los sabios y doctores, esto es, a los profesores oficiales de la religión del tiempo, y que confíen más en los pequeños. Los oprimidos deben comenzar a aprender de Él, de Jesús, que es manso y humilde de corazón. En la Sagrada Escritura muchas veces la palabra humilde es sinónimo de humillado. Jesús no hacía como los escribas que se envanecían de su ciencia, sino que era como el pueblo humilde y humillado. Él, el Maestro, sabía por experiencia qué cosa pasaba por el corazón del pueblo y cuando el pueblo sufría en la vida de cada día. Así pues, para iluminar las actitudes de Jesús en la celebración eucarística, nos atrevemos a acercarnos pidiendo vivir el estilo de Jesús en el anuncio de la buena nueva. En su modo de anunciar la buena nueva del reino, Jesús revela una gran pasión por el Padre y por el pueblo humillado.
diferente de los doctores de su tiempo. Jesús anuncia la buena nueva de Dios en cualquier lugar en donde encuentra gente que lo escucha. En las sinagogas durante la celebración de la palabra, en las casas de los amigos, caminando por los caminos con los discípulos, en el mar a lo largo de las playas sentado en la barca, sobre la montaña donde proclama las bienaventuranzas, en las plazas de los pueblos y de las ciudades donde el pueblo transporta a los enfermos, también en el templo de Jerusalén durante las peregrinaciones. En Jesús todo es revelación de lo que dentro le anima. No solo anuncia la buena nueva del reino, sino que Él es una prueba viva del reino. En Él aparece ya lo que acontece cuando una persona humana deja que Dios reine y tome posesión de su vida. La invitación de la sabiduría divina a todos los que la buscan. Jesús invita a todos los que sufren bajo el peso de la vida a encontrar en Él reposo y alivio. En esta invitación resuenan las palabras tan bellas de Isaías que consolaba al pueblo cansado en el destierro. Esta invitación está en relación con la sabiduría divina que convoca en torno a sí a las personas, afirmando que sus caminos son caminos deleitosos y son paz todos sus caminos. También dice en el libro de la sabiduría exalta a sus hijos y acoge a los que la buscan. El que la ama, ama la vida, y los que madrugan para salir a su encuentro serán llenos de alegría. En el Eclesiástico 4, 11 al 12. Esta invitación revela un aspecto importante del rostro de Dios, la ternura y el acogimiento que consuela, revitaliza a las personas y les hace sentir bien. Jesús es el alivio que Dios ofrece al pueblo fatigado. ¿Qué tal si nos atrevemos nosotros a vivir como Jesús? Hablar de Él donde estemos, en cualquier lugar. Sería responder a la invitación de Jesús. Segundo, acercarnos con un amor profundo, como lo explica la Dei Verbum, con un suave amor, abrir las páginas de la Sagrada Escritura para recibir la sabiduría que nos viene de ahí. Ahí encontraremos nuestro descanso, porque es el Señor quien nos habla. Y tercero, comunicar a través de la propia vida esto que Jesús nos enseña. La mansedumbre y la humildad. ¿De qué nos sirve pues ser engreídos? ¿De qué nos sirve ser prepotentes? ¿De qué nos sirve ser orgullosos, vanidosos? Si al final terminamos todos hechos polvo en el cementerio. Por eso la invitación es clara. Ante la sabiduría divina, lo mejor, dice Jesús, es que aprendan a ser mansos y humildes de corazón. Que sea pues el Señor que nos ha iluminado en este día el motor interno que trabaje dentro de nosotros la mansedumbre y la humildad. Oremos al Señor nuestro Dios. Él es bueno con todos, misericordioso. Para que la Iglesia no caiga en la tentación de los medios poderosos y en su debilidad se manifieste el poder de Dios, roguemos al Señor.
para que las naciones rehúsen eficazmente el empleo de la fuerza en la solución de los conflictos, oremos. Para que cuantos se sienten cansados, agobiados por tanta pesadumbre, encuentren en Cristo alivio y descanso, roguemos al Señor. Para que aprendamos de Cristo la mansedumbre y la humildad de corazón, llevando unos las cargas de los otros, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, comprensión, amabilidad, por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los coros angélicos de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos a nosotros unirnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nuestra Eucaristía ha terminado. Vayan en paz.